Por ejemplo, digo, ¿qué rasgos o características o qué cosas importantes ustedes creen que existen, por ejemplo, en una entrevista? Que hoy ya algo estuvimos mencionando. Desmutéense, dale, porque si no, ¿qué cosas ustedes creen que son importantes en una entrevista? A ver. La comunidad a la que va dirigida, sobre todo, ¿no? Sí, sí, tener en cuenta a quién va dirigida. Sí, 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 a quién voy a entrevistar. Porque eso, lo que me da, digamos, el a quién voy a entrevistar, es lo que en una entrevista se denomina competencia comunicativa, ¿no? Que la competencia comunicativa es comprender el tipo de respuesta que yo puedo intentar obtener de ese profesional. Pero yo para conocer eso, también tengo que saber y conocer cosas de ese profesional al que voy a entrevistar. O a esa persona, digo, no siempre es un profesional. Digo, si yo voy a entrevistar a alguien, tengo que por lo menos tener información previa de quienes no puedo caer como un paracaidista a alguien que no conozco, que nunca vi, que nunca escuché, que no investigué, ¿no? Entre comillas, decir que no revisé qué cosas dijo ya en sus anteriores participaciones en algún evento, en alguna actividad, en alguna clase. Digo, yo tengo que saber más o menos cómo piensa, más o menos cómo responde, si da respuestas muy largas, si le gusta hablar mucho, si le gusta hablar poco, si hay que sacarle con tirabuzón las preguntas, si a veces si hacerle una pregunta lo invita a que hable y yo lo tenga que parar porque no para de hablar. Digo, son todas cuestiones que tienen que ver con una entrevista. Porque eso también me dice qué tipo de entrevista tengo que hacer. Si hago una entrevista focalizada o una entrevista narrativa, por ejemplo. Hay distintos modelos de entrevistas. O que tiene que ver con la estructura. Una entrevista muy estructurada, enfocada en el tema, o una entrevista desestructurada. ¿Sí? Y más flexible y más abierta. ¿Sí? Más de lo narrativo muchas veces sucede cuando, este tipo de entrevistas así más flexibles, más abiertas, más de que se permite a la repregunta, que permite entrar en temas que tal vez no conocemos tanto, muchas veces se da cuando es un tema que no está tan explorado. ¿No? Entonces, seguramente mi trabajo va a tener un rasgo más exploratorio que descriptivo o explicativo. Entonces, a veces una entrevista de ese tipo, una entrevista informal, una entrevista flexible, lo que me da son categorías de análisis que no encuentro en la teoría, ¿no? Entonces, eso es importante, eso sucede mucho no sé, en cuestiones políticas, en cuestiones sociales, en cuestiones culturales. Hay mucho de eso porque hay mucha teoría que puede acompañar, pero no muchas veces específica en el ámbito en el que lo estamos desarrollando. Entonces, siempre terminamos yendo a la sociología, siempre terminamos yendo a autores que por ahí tienen un rasgo determinado, porque uno al desconocer una disciplina toma lo más relevante, pero no quiere decir que sea lo más actual. No sé si tengo que hablar de cuestiones vinculadas a recursos humanos, como el trabajo que hicimos el año pasado de la formación académica a la práctica laboral cotidiana. ¿Cuánto sabemos nosotros de recursos humanos? Bueno, uno se tenía que apoyar en alguna teoría sobre recursos humanos o políticas laborales y demás. Bueno, perfecto. Podés conocer y meterte en ese ámbito, lo que no quiere decir que seas experto en el tema. Entonces, por ejemplo, en mi caso, con esa investigación que hicimos, yo tuve que hacer una entrevista informal para llegar a construir el concepto de prácticas laborales cotidianas, porque es un concepto que no se utiliza. Sin embargo, a través de cierta teoría y a través de una entrevista informal, yo construí ese término. O sea que también hay cuando yo les digo, el dato se construye en función de decisiones metodológicas. Porque yo me podría haber apoyado solo en la teoría y usar conceptos ya conocidos, pero que para mí no cerraba ninguno para lo que yo quería contar. Entonces, ¿cómo hice? Bueno, me dediqué a tomar conceptos más actuales desde una mirada de algo que la propia persona que entrevisté de recursos humanos me terminó diciendo que no había conceptos claros actuales que apliquen sobre eso que quería contar desde esta disciplina. Entonces, inclusive le generé una duda a esta persona con referencia a algo de su propia disciplina, de su propia actividad. Muy bien. Entonces digo, cuando uno tiene que entrevistar a alguien,
vuelvo al concepto, es importante conocer, es importante establecer criterios claros sobre la problemática en la que yo me tengo que enfocar. Lo que no quiere decir, que es un error muy común, solo preguntar sobre cuestiones vinculadas al problema. Una entrevista requiere de estímulos, que se los dije en el bloque anterior. ¿Qué son los estímulos? Bueno, si yo llego y a la persona le digo, che, ¿qué opina de...? No, y la verdad que no generé esa sensación de buen vínculo, de buena relación, de respeto, no, de algo que fluya para que tenga una buena entrevista. Estoy yendo solo a la especialización de la persona para preguntarle sobre un tema que sabe y es como que es lo único que me interesa. Lo importante en ese caso es poder generar lo que muchas veces cuando uno mira y cómo se construye una entrevista, los primeros conceptos que se usan son los de romper el hielo, de desestructurar a la persona, de generar ese vínculo entre entrevistador y entrevistado para que fluyan mejores respuestas, ¿no? Entonces, digo, eso es importante. Muy bien. El estímulo muchas veces, si vos vas a realizar una entrevista, y fíjense que se hace mucho cuando uno ve entrevistas en los medios de comunicación, por ejemplo, y demás, se usa mucho el hecho de presentar un videíto que hable de la persona, que cuente qué hace, qué dice o qué dijo sobre determinado tema. Entonces, si yo voy a hablar más sobre la biografía de la persona, bueno, cuento parte de la historia de esa persona, entonces cuento cosas de su biografía y profundizo algunos temas de los que aparecen. Pero también yo les mencioné la entrevista focalizada. ¿Qué es una entrevista focalizada? Es focalizar en un tema determinado. Entonces, si yo tengo que focalizar solo en un tema y no voy a hablar biográficamente de la persona, son distintas entrevistas. Entonces, ¿qué hago? Si yo le tengo que mostrar un videíto, no le muestro un video de la biografía de la persona. Hago un video, una presentación, le muestro una foto, una imagen, le cuento algo, menciono algo que él haya dicho en algún momento, por lo cual me tentó a realizarle esta entrevista. Entonces, no sé, si me habla, no sé, un deportista olímpico que, no sé, que lo escuché hablar sobre la importancia de una medalla de bronce. Entonces digo, ¿cuál es la valoración y los sentimientos sobre las medallas obtenidas? ¿No? Es mi investigación. Supóngase, estoy inventando ahora sobre la marcha con algo que puede surgir. Digo, entonces escuché a un deportista olímpico que ganó una medalla de bronce y que tenía determinada, que dijo determinada cuestión sobre ese nivel de logro. Y también mi investigación podría ser cuál es la valoración y, no sé, y sentimientos sobre las distintas medallas en un podio. Entonces, ¿cómo se siente el que gana una medalla de oro? ¿Cómo se siente el que gana una medalla de plata? ¿Y cómo se siente el que gana una medalla de bronce? Bueno, atrás de eso, fíjense que es un problema que yo construyo en función de algo que le escuché decir a un deportista sobre las cuestiones de la premiación que estuvo... ¿Vieron cuando yo digo que la intuición se representa por algo? Fíjense que acabo de construir un tema imaginándomelo y si uno piensa en lo que fue esta semana, se habló toda la semana en el deporte del segundo puesto de Guardiola del Manchester City, cómo lo tomó. Bueno, se ve que algo leí sobre eso y ahora alguna representación me hizo pensar en esa cuestión, no lo sé. Digo, no hablé primero del City y del Chelsea, hablé de un deportista con una medalla. Cuando yo hablo de intuición es esto, fíjense que para construir un tema de ejemplo me apoyé en esta idea. Bueno, esa idea viene de algún lado. Esta semana se habló toda la semana de este tema, se ve que lo tengo ahí presente sin saberlo, ¿no? Y ahora, bueno, perdón por este minuto de terapia personal. Bueno, pero es así. La intuición proviene de las propias representaciones, de las cosas que a uno le interesan, de lo que leyó, de lo que vio, de algo que vio en una película y lo traslada imaginariamente a su vida real, de algo que leyó en un libro y le llamó la atención. Digo, de ahí representamos las cuestiones, ¿no? Esa representación es la que después nos lleva a tener una intuición, a imaginarnos cosas, a tener ideas sobre las que trabajamos. Hecho este paréntesis, vuelvo a los instrumentos. Y si quieren preguntar algo, pregunten. Entonces, dentro de las entrevistas, rasgos que aparecen como importantes, dijimos, el estímulo es sumamente importante. El buen vínculo entre entrevistado y entrevistador es sumamente importante.
la guía de preguntas es importante. Ahora, no quiere decir que solo me tengo que apoyar en la guía de preguntas. Es importante escuchar, es importante darse lugar para repreguntar, sobre todo cuando estamos en la fase de preguntar sobre la problemática de nuestro trabajo. Porque todo lo otro lo hacemos, de mantener ese vínculo. Ahora, cuando llegamos a hablar de la problemática, ahí, o de rasgos de esa problemática, ahí es donde nosotros tenemos que poder ser capaces de hacer repreguntas que tengan que ver con esa cuestión. ¿Está? Entonces, ¿la guía de preguntas importantes? Sí. La repregunta también, pero la repregunta ya la empezamos a hacer cuando empezamos a hablar de la problemática. Si no, una entrevista con alguien puede durar 6 horas. Digo, hay que también entender que una entrevista, 30, 40 minutos, 1 hora como mucho, ya, y estoy exagerando, porque en 30, 40 minutos tenés que poder preguntar todo lo que vos necesitás para tu trabajo. ¿Está? Entonces, menos es porque fuiste directo al hueso, que dijiste, hola, ¿qué tal? Che, ¿qué opinás sobre la medalla de bronce en el podio? Bueno, no. Dale, primero vinculemos, primero preguntar. Y algo que siempre dice Luis, que a mí me gusta, que es, a las personas les gusta mucho contar su propia historia, sus propias experiencias. Entonces, de eso hay que agarrarse también, ¿no? Son temas importantes. Bueno, entonces, entrevistas, dijimos, focalizadas narrativas, estructuradas, desestructuradas, todas estas características ténganlas en cuenta. ¿Qué es lo más importante? Que como dije en las encuestas, lo mismo. La teoría, ¿sí? Lo que construí como marco teórico, sea mucho, sea poco, lo que construí utilizando autores, bibliografía relevante, como utilizando entrevistas informales, lo que construyo como categoría de análisis, no puede faltar en la entrevista y no puede faltar en la encuesta. Digamos, porque la importancia que tienen los instrumentos de recolección de datos es trabajar sobre los temas que venimos construyendo. Y para trabajar y construir esos temas o profundizar esos rasgos, es importante que nos apoyemos en la teoría. No pregunten por sentido común. Una encuesta hecha por sentido común se nota. Y sobre todo con personas que no tienen tanta experiencia en el tema. Porque si vos agarrás a alguien que está acostumbrado a entrevistar, a alguien que está... De hecho, hay capacitaciones para los encuestadores. Digo, es una cuestión laboral que requiere de una formación tremenda, de mucho tiempo, porque encuestar requiere de muchas técnicas, de muchas formas, de mucho conocimiento. Como nosotros tenemos que encuestar para nuestra investigación, digamos, tratemos de hacerlo lo más profesionalmente posible. Y eso requiere de que nos apoyemos permanentemente en nuestra teoría, en la teoría de nuestro trabajo, para construir ese instrumento de recolección de datos. Eso es sumamente importante. Olvídense del sentido común dentro de la investigación a la hora de construir los instrumentos para recopilar datos. Dentro de las encuestas ya dijimos, encuestas con preguntas abiertas o cerradas, dicotómicas, escalas de Likert, digo, hay un montón de formas. Lo que tienen que saber es que cualquiera de esas herramientas que usen después las tienen que interpretar. Siempre traten de utilizar la respuesta que ustedes necesitan, no en la intención, como dije hoy, sino la respuesta que necesitan para ustedes analizar después con la teoría. Digo, si vos vas a utilizar una escala de Likert, tenés que saber que no es lo mismo que hacer una dicotómica, tenés que saber que no es lo mismo que hacer una pregunta abierta dentro de tu encuesta, porque te da distintas cosas. ¿En función de qué vos querés obtener ese dato? ¿Para compararlo con qué? ¿Para analizarlo con qué teoría? ¿No? Eso es importante cuando construyen la encuesta, que tengan en cuenta ese tipo de respuestas. ¿Está bien? Los tipos de encuesta ya dijimos, las formas de realizarla, cara a cara, grupales, Google Form, que hoy con la pandemia es lo más utilizado. Y siempre es importante el tema del vocabulario. El tema del vocabulario es determinante. No es lo mismo construir una encuesta para un chico o una chica de 15 que construir una encuesta para una persona de 30. No es lo mismo construir una encuesta para personas o profesionales con una formación determinada que construir una encuesta para
gente de una comunidad que no sabemos si tienen o no tienen una profesión o una formación determinada. Digo, no es lo mismo, el vocabulario tiene que adecuarse muchísimo, ¿sí?, al contexto. Por eso siempre decimos la importancia del contexto, la importancia de comprender dentro de qué institución, dentro de qué ámbito, dentro de qué área yo voy a aplicar ese instrumento de recolección de datos. Si lo voy a aplicar con estudiantes de una carrera, evidentemente tienen una formación determinada que permite saber que determinadas palabras tienen tal significado, que determinada utilización de términos va a ser comprendida. Entonces, podemos ser un poquito más científicos en la elaboración o un poquito más académicos en la elaboración de ese instrumento. Pero por eso digo, nunca trasladen una encuesta que encuentran en una investigación a aplicarla directamente. Revísenla, profundícenla, fíjense qué tipo de datos les va a otorgar, fíjense cómo están redactadas las consignas. Todo eso es muy importante porque tiene que ver con el contexto. No podemos utilizar una herramienta o aplicar algo que está fuera del contexto. Hernán, Sí, ¿te puedo hacer una consulta? Con obvio. el tema de la entrevista, ¿es necesario transcribirla a la tesis? Porque yo solamente extraje los datos y después los analicé. Mirá, No puse toda la entrevista ni la grabé. nosotros lo que siempre pedimos es que si el tema es, por ejemplo, vos me vas a extraer algo que dijo esa persona que tiene que ver con el análisis de tus datos. Bueno, está bien que vos extraigas, pero esa extracción tiene que estar enmarcada dentro de determinado rango de respuestas que existan transcriptas en tu investigación. Digo, dentro de lo que es el marco teórico, lo que es el estado del arte, lo que es, ahí podemos poner una entrevista transcripta, porque ahí funciona como entramado, como marco teórico. Digo, por lo menos que esa respuesta completa esté dentro de la teoría, cosa de que vos, la frase que extraes de esa respuesta, se comprenda cuál es el nivel de interpretación que vos le das y en función de qué le das esa interpretación. ¿Está bien? Es importante. Si la entrevista no es muy larga, está bueno que esté toda transcripta. O por lo menos las partes esenciales. Digo, no vas a transcribir el cómo anda la persona. Digo, si vos le preguntás hola, ¿cómo estás? Eso no tiene que estar transcripto, pero si vos le preguntas algo vinculado a la temática, vos podés decir, en referencia a tal eje, surge esta información, o dijo tal cosa, en referencia a tal eje, dijo tal otra. Es como transcribís solamente lo referenciado a los ejes en los que vos estás trabajando. Digo, eso sería lo ideal, para que vos después, cuando vos analizás el dato, la cita que vos tomás de tu propia teoría esté bien referenciada para que no tengas problemas después de que si yo veo que vos analizaste el dato con determinada cita, pero no está en tu teoría, es como, bueno, ¿de dónde sacó esto? ¿No? Digamos que todo lo que ustedes usen como referencia y cita bibliográfica en el análisis del dato, que esté en la teoría. Lo más contextualizado posible. Perfecto, Hernán, gracias. De nada. Hola Hernán, buen día. ¿Cómo Hola, estás? Lean, ¿cómo andás? ¿Te puedo hacer una consulta que yo quería hacer sobre entrevistas? Ajá. Viste que vos que recomendás que conozcamos a quién vamos a entrevistar. En el caso de que no haya manera, porque yo quiero plantear entrevistar a entrenadores de natación máster. Si yo no tengo manera de conocer su historia, ¿recomendás que se haga entrevista o no? Sí, pero lo importante, si vos no tenés la posibilidad de revisar algo que haya dicho en algún lado, algún recorte periodístico, alguna nota que le hayan hecho alguna vez, de conocer gente que lo rodea para saber cómo piensa, para saber qué dice de tal cosa. Digo, por ejemplo, tenés que hablar de políticas deportivas y vos le vas y preguntás, hola, sí, ¿qué opinás de las políticas deportivas? No, mira, yo soy apolítico, no me interesa, porque yo lo que pienso es que... Y digo, y chau, te rompió la entrevista. Digo, si vos no sabés si el tipo, si no sabés cómo piensa esa persona, si no sabés por lo menos qué manifestaciones hacen referencia al deporte o al tema que vos planteás, digo, ¿por qué lo vas a entrevistar? Digo, entrevistar por entrevistar y tal vez te conviene hacer una encuesta en la cual tengas algunas preguntas abiertas y listo, no te gastes en una entrevista. Lo recomendable para hacer una entrevista es que puedas armar algo un poco más profundo y eso requiere conocer a la persona. Sobre todo cuando uno arma entrevistas entendiendo que no tenemos la experiencia suficiente, no somos profesionales en el tema de entrevistar a otros. Entonces, como son entrevistas vinculadas a la investigación científica,
se requiere tener ciertos conocimientos o ciertas pautas conocidas sobre el sujeto que se va a entrevistar. Sería lo más importante. Si no, hay otras herramientas. Si no podés generar, no sé, tal vez podés generar una mesa de debate. Podés generar un encuentro de entrenadores, que te coincidan 3 o 4 entrenadores, que vos puedas juntar y vos proponer temas, proponer cuestiones en las cuales recibas como opiniones de todos. Tal vez eso es menos controlable desde el lugar de que es más opinable, ¿no? Pero también te corres de la estandarización de tus propias categorías de análisis. Es como que te generan debates o te generan repreguntas propias que surgen del debate. Digo, eso también son herramientas importantes, que es como los grupos focales. Es como cuando uno hace o plantea una dinámica de trabajo con un grupo de personas en la cual vas a poner temas en discusión. El foco está puesto en el tema ahí. Entonces, no te tenés que gastar en generar la relación con el entrevistado, pero la dinámica es más o menos parecida a las entrevistas. Entonces, vos sí, por ejemplo, ahí tenés que generar estímulos. Entonces, cuando presentás el problema, podés presentar con una imagen, lo podés presentar con un videíto, lo podés presentar con algo, no sé. Por ejemplo, digo, podemos tomar de referencia lo que pasó con los deportistas de atletismo que terminaron yendo gracias a un influencer, pero que en realidad después saltó toda una interna política dentro del ámbito de la Secretaría de Deportes, del ENAR, del Comité Olímpico, ¿no? Que, digo, cada uno podemos tener nuestras posturas, nuestras miradas, pero en realidad había un tema central que eran deportistas que querían viajar y después sabremos si correspondía o no correspondía, si hay otros deportes que pueden reclamar por lo que ellos pedían o por lo que pasó, bueno, no importa, digo, todo un tema de discusión. Ahora, vos podés armar, para no entrevistar a alguien puntualmente, podés armar con ese tema, digo, che, mirá, vamos a hacer un encuentro para debatir este tema. Entonces tenés gente con distintas posiciones, con distintas miradas, o haces un encuentro con gente que tiene una mirada, haces un encuentro con gente que tiene otra, y te limitás a obtener información, opiniones, algunos que por ahí saben o no saben, pero que hay otros que saben más y por ahí te dicen cosas que tienen alguna relevancia. Digo, bueno, eso se puede construir. Entonces no te gastás en hacer una entrevista muy profunda, pero haces una dinámica grupal en la cual el eje es el tema de discusión. ¿Está? Entonces propones el tema, pones un videito sobre las cosas que pasaron, pones informaciones sobre lo que dijo la secretaria de Deportes, sobre lo que dijo el presidente del ENAR, sobre lo que dijo fulano, y vos en función de eso decís, bueno, vos como entrenador, ¿qué te pasa? ¿Qué opinas con esto? Ustedes como entrenadores, tal cosa. Es como, o sea, te limitás a trabajar sobre el tema, o sea, es focalizado, pero se arma una mesa de debate y de opinión, que es como si yo preguntara acá por un tema que nos interesa a todos y todos tendrían una opinión determinada. No dejan de ser opiniones, ¿sí? Por lo cual la profundización de lo que se dice es más limitada que en una entrevista, pero también te puede dar datos relevantes, ¿no? Para analizar en tu investigación. O sea que hay formas de resolver, que no sean una entrevista puramente. Como te dije, puede ser una encuesta con preguntas abiertas y cerradas, o puede ser una dinámica que tenga que ver con un grupo focal o con entrevistas grupales que te permita resolver este tipo de cuestiones. Listo, Hernán, gracias. Bueno, yo estoy excedido con otra reunión, pero si hay alguna pregunta puntual, 5 minutitos más, me banco. Y hoy llegamos, bueno, por lo menos a ver entrevistas, encuestas, ya mencioné lo de las entrevistas grupales o los focus group. Mencionamos, para terminar de mencionar los instrumentos, las observaciones. Las observaciones pueden ser participantes o no participantes, estructuradas o no estructuradas, más o menos todos mantienen, los instrumentos mantienen las mismas condiciones. Digo, en una observación, no sé, si volvemos al ejemplo de la observación sobre las prácticas de los estudiantes de educación física en las escuelas. Bueno, digo, ¿ese qué tipo de observación es? Es una observación, si estoy presente, es una observación directa, si lo grabo, es una observación indirecta. Si voy a observar, como les pasa a los que tienen que observar prácticas, que dicen, tengo que observar cómo arranca la clase, qué pasa en esto, qué pasa en lo otro, ¿verdad? Eso es una observación estructurada. Observo y tomo nota de una estructura, de una guía estructurada que ya tengo para decir, voy tomando nota de lo que va pasando en función de la guía. Si tengo que observar
comportamientos y actitudes de los niños mediante determinadas consignas, porque mi trabajo está vinculado a eso, solo analizar consignas de los docentes. Entonces digo, es un poco más cualitativa, más abierta, tomo nota de cosas que tal vez no son tan estructuradas, ¿sí? O algo desestructurado me lleva a lo estructurado, o viceversa. Entonces, la observación puede ser estructurada o no estructurada. ¿Participante o no participante? Bueno, si yo voy y observo solamente, no es que estoy participando con el grupo. Solo voy, observo y tomo nota de lo que está sucediendo. Si yo no participo, o sea, si yo participara porque soy parte de ese proceso y me involucro con el grupo, las observaciones seguramente van a ser indirectas porque tendré que grabar la actividad, pero yo estoy haciendo una actividad, una observación participante. O participo y después tomo nota de lo que sucedió. Como pasa en todos los instrumentos que vamos utilizando, y como siempre recomendamos que haya una vinculación con los sujetos con los que realizamos la investigación, siempre hay una cuestión que es muy peligrosa, que es hasta dónde me vinculo, ¿no? Y hasta dónde tengo relación en ese ámbito en el que yo me estoy desenvolviendo. Siempre es recomendable tener relación. Siempre es recomendable tenerlo el mayor vínculo posible o construirlo. Porque ahí nosotros tenemos que tener la capacidad como investigadores de no involucrarnos emocionalmente o sentimentalmente con las respuestas que damos. O sea, tratar de ser objetivos con lo que tomamos nota, con lo que planteamos, pero eso no implica que vos no tengas relación con el ámbito en el que te desenvolves. Todo lo contrario. Conocer el contexto, conocer, no sé, la veo acá a Sole, que Sole está investigando sobre una actividad que ella hace profesionalmente, pero de la cual está enamorada de su propia actividad. Entonces, digo, cuando tiene que entrevistar personas, cuando tiene que entrevistar entrenadores por lo que tiene alguna admiración, cuando tiene que entrevistar gente con la que está enojada porque son los que tienen que resolver sus cuestiones de competencia, ¿no? Entonces digo, es difícil no involucrarse emocionalmente con las entrevistas, con las encuestas, cuando uno se vincula con la persona con la cual va a tener ese vínculo o esa relación para extraer información o para recopilar datos. Bueno, paños fríos, cabeza fría, lo importante es tratar de ser lo más, aunque objetividad y subjetividad son discutibles inclusive en la investigación. Justo se me ocurría hacerle una entrevista que no la hice al presidente de la federación. Claro, ¿ves? Ahí está. Pero por eso te digo, es esto, es importante tener el vínculo, sí, porque mientras más conocemos el contexto, mientras más nos desarrollamos dentro de ese mismo contexto, mejor información voy a extraer. ¿Por qué? Porque al final le estamos metiendo, estoy con el celular mandando mensajito, trazando otra cosa, pero no importa. Hoy se prestó para esto. Perdón, me perdí porque estoy respondiendo a un mensaje. Estaba diciendo el hecho de que cuanto más nos vinculemos, mejor, más profunda va a ser mi investigación. ¿Por qué? Bueno, porque en realidad nosotros investigamos por dos razones fundamentales. Una que puede ser la relevancia cognitiva para resolver cuestiones académicas y demás, y la otra es para, para resoluciones sociales, ¿no? Entonces la relevancia pasa a ser social, pasa a ser de problemas cotidianos, pasa a ser de resolución de problemas de una institución. Nosotros la relevancia puede ser social o cognitiva, o ambas. Entonces muchas veces resolvemos solo por obtener información académica o para tener conocimientos académicos sobre un tema, pero generalmente en nuestra disciplina, que es un poco más desestructurada y que está atravesada por otras ciencias, ahí lo que sucede es que la mayoría de las investigaciones son por cuestiones de relevancia social, que es para resolver algún problema determinado de la vida cotidiana o del ámbito profesional en el que nos desenvolvemos. Entonces es importante conocer el ámbito en el que nosotros vamos a tener accesibilidad y aplicabilidad de la investigación. Porque eso también me va a decir que esas técnicas que yo aplico, ya sea de las que mencionamos, observación, entrevistas, encuestas, entrevistas grupales, hoy uno de los compañeros mencionó el tema del análisis de contenido o interpretación de textos, que eso, como les dije, es lo que se denomina hermenéutica. ¿Qué más? Los test.
Si yo un test lo aplico tal cual y respeto los protocolos y demás, sí, me da información que es un poco más dura, que es la respuesta del test. Normalmente los testeos se usan cuando estamos haciendo algo experimental, porque aplicamos un test en determinada población novedosa, porque ponemos en discusión alguna teoría que nos llamó la atención en cuanto al entrenamiento deportivo, o en algún proceso de aprendizaje, qué sé yo. Digo, los testeos lo que hacen es eso, normalmente cuando uno trabaja con test es porque realiza un pre-test y un post-test. Digamos, pero cuando sucede que aplicamos los testeos, en realidad no estamos poniendo en discusión el testeo es solo una herramienta de evaluación. Lo que estamos poniendo en discusión es el tratamiento que nosotros aplicamos para después resolver si a través del test encontramos que hubo mejoras o no hubo mejoras por la aplicación del tratamiento. Entonces fíjense que inclusive aplicando un testeo que está validado, que es objetivo, que tiene, que es universal, porque un test tiene que cumplir todas esas normativas. Bueno, a pesar de que cumple con todo eso, hay una cuestión cualitativa y subjetiva, que es el tipo de tratamiento que yo elegí para ver si el pretest y el posttest, qué tipo de modificaciones presenta a partir de la aplicación de ese tratamiento. Entonces, ¿para qué hacemos una investigación experimental en ese caso, en la cual aplicamos testeos? Bueno, seguramente es para ver si esa teoría que yo elegí para construir ese tratamiento realmente genera o no genera los beneficios esperados o el impacto esperado. Entonces, eso es lo que se intenta resolver cuando uno aplica testeos. Ahora, ¿qué pasa cuando yo modifico un testeo porque creo que no tengo las herramientas adecuadas, pero quiero generar algo parecido a ese testeo para aplicar en mi población? ¿Qué pasa con ese testeo? ¿Lo puedo usar igual en mi investigación aunque lo modifique? Sí, pienso que sí. Supongo que si está estandarizado, o sea, si lo estandarizás vos mismo y estableces cuáles son los criterios con los que lo vas a utilizar, se podría establecer un test propio para la investigación si responde a lo que a los datos que vas a buscar, ¿no? Perfecto, bien. Sí, estoy de acuerdo con los dos. Se puede usar, pero deja de ser test. Entonces lo que estamos aplicando es una prueba. ¿Está? Entonces, ¿qué requiere esa prueba que yo aplico? Bueno, primero, que aunque sea yo haya tomado el test protocolarmente como corresponde, porque eso me da un parámetro para en la comparación que yo hago la prueba, me dé por lo menos la misma tendencia o la misma proyección de los resultados. No porque me tiene que dar igual, sino porque me da la misma tendencia en cuanto a la intención que yo presento. Porque si yo lo modifico y lo transformo en una prueba por el hecho de no usar, por ejemplo, las herramientas tecnológicas que recomienda ese testeo, yo ya lo estoy, por no usar la misma herramienta que se recomienda, ya lo estoy transformando en una prueba, ya deja de ser un test. Porque el test, para hacer test, requiere que se utilicen los instrumentos que se recomiendan y se apliquen los protocolos tal cual se los recomiendan. Entonces, si yo modifico algo de ese testeo, ya sea en la forma de aplicación, ya sea con los instrumentos con los que lo estoy aplicando, digo, bueno, evidentemente deja de ser un testeo, pasa a ser una prueba. Ahora, estaría bueno que para yo poder trazar una relación entre testeo como corresponde, digamos, el testeo bien aplicado y la prueba, esa sería una condición. Si no, la otra se transforma en una investigación solo intragrupo, que yo no la puedo comparar con la utilización de ese testeo en otros estudios. Entonces, ¿lo puedo realizar? Sí, siempre y cuando yo logre la mayor objetividad posible en función de lo que estoy aplicando. Si yo aplico le sigo diciendo pretest para no confundir, digo, un pretest y un posttest, digamos, por la ubicación de las evaluaciones. Pero, aunque lo haya modificado, tomo la prueba, lo que está claro es que yo puedo investigar de esa manera porque sigo poniendo en discusión un tratamiento. Pero lo importante es que esa evaluación que yo construí, como decían acá los dos que estaban de acuerdo con utilizarlo, esa evaluación que yo construyo, que se transformó en una prueba, lo único que me da son resultados intragrupo. No me permite hacer comparabilidad para ver si significativamente ese testeo aplica o no aplica. Directamente estoy analizando el tratamiento a partir de una modificación que yo presento de la propia prueba. Entonces,
si no tengo la posibilidad de realizar el testeo como corresponde para hacer una comparación con la prueba, por lo menos lo que sí tengo que aclarar es que es una prueba. Entonces, lo único que me da esa aplicación de ese testeo o prueba es un análisis intragrupo, nada más. ¿Está bien o está mal para una investigación? No, igual está bien. No está mal. Lo que no puedo decir es que estoy utilizando el test. Entonces, nunca digan que utilizan un test cuando el test está modificado o no es. Entonces, lo que pueden decir es, para que sea con la intención de aplicar determinado testeo para el cual no tenemos las herramientas adecuadas, sobre todo en la parte metodológica, que tienen que mencionar los instrumentos de recolección, ahí lo que tienen que aclarar es que ustedes deciden tomar una prueba para hacer un análisis intragrupo de los resultados esperados en función del tratamiento. Entonces, un análisis de este tipo se puede hacer igual para una investigación, pero la aclaración tiene que estar hecha, ¿está? De que no es un test, o que no es el test como tal cual, respetando los protocolos. Bueno, nos quedan 2 minutitos. Listo por hoy. Hernán, ¿te puedo, al final grabamos las dos, ¿te puedo hacer los robar 2.50, un sí. segundo? Sí. Nosotros enviamos con mi compañero, éramos coautores de una tesis de aceleraciones multidireccionales y queríamos consultarte porque te mandamos un mail para ver si nos aprobaste el tema, pero no nos confirmaste si podíamos hacerla juntos. Entonces, para preguntarte ya para arrancar a hacer el diseño de investigación. Sí, porque esos temas, por eso siempre les digo, revisen los videos que ya están en el aula, porque justamente estamos tratando de hacerlos cortos, de 40 minutos, para que los revisen y vean. Todo esto está explicado. Ustedes, una vez que está aprobada la tesis, aunque se inscriban por separado, ustedes están aprobados como coautores del trabajo, o sea que ya tienen que arrancar y arrancan juntos, por supuesto. Fíjate que donde dice presentación del aula, ahí está todo explicado. Genial. Dale, gracias. Bien, hoy subo el video de la clase anterior, que ahí me hicieron acordar que no lo había subido, y subo los 2 de hoy, que no es la idea subir 2 por semana, pero bueno, hoy, como hablamos de instrumentos, se extendió bastante. ¿Cómo estás, Hernán? Juan, última consulta. Dale, ¿Cómo porque estás? se está por cortar, dale. Solo preguntarte cómo sigo con mi laburo. Ya te envié algunas cosas vía mail, creo que hemos estado comunicados en algún momento. Y nada, espero alguna comunicación de parte tuya, ¿puede ser? Escuchá, lo que estamos haciendo con los encuentros es que puedan autorregular y autoevaluar los trabajos en función de todo lo que vamos mencionando. Porque no vamos haciendo tutorías individuales permanentes. Lo que estamos haciendo son tutorías grupales con recomendaciones generales para que ustedes revisen sus propios trabajos. Cuando está terminado, me lo mandás diciendo que está terminado. En función de haber visto estos videos y estos encuentros. Perfecto, pues está terminado.